Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio en la epístola a los Romanos. En los días martes por la noche estamos viendo esta epístola y en esta noche vamos a leer los versículos 16 al 21. Vamos a leer juntos Romanos 10, 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le alabamos en esta noche. Pedimos, Señor, la guía de su Espíritu para poder comprender su palabra. Y también, Señor, si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo, Señor, que pueda escuchar en este momento su palabra, pedimos que usted pueda estar obrando para que pueda ver que solamente en Cristo hay perdón de pecados y hay salvación. Edifique, Señor, la vida también de sus hijos en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en esta noche que la salvación es una obra de la palabra de Dios. La salvación es una obra de la palabra de Dios. Y viene hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha recibido mucha, pero mucha evidencia acerca de Dios. Ha recibido revelación de Dios. Ha recibido tanto por lo cual ellos podían creer, por tantas cosas que vieron. El pueblo de Israel, todo lo que vio al salir de Egipto, las maravillas de Dios. Moisés trayendo las tablas de la ley dadas por Dios para ellos. Los profetas que hablaron, que enseñaron durante los tiempos de la monarquía. Pero sobre todo y más importante, el pueblo de Israel recibió al Salvador del mundo allí en la ciudad de Belén, al Hijo de Dios viniendo a este mundo para mostrarse a su pueblo como el Mesías. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Aquí vemos también cómo el apóstol Pablo cita el Salmo 19, que es un salmo que habla de que Dios también se ha revelado en la creación y también en la palabra escrita, revelada que tenemos aquí en las escrituras. Sin embargo, el pueblo de Israel ha rechazado a su Mesías. Esteban, antes de ser apedreado por los religiosos, les dio un buen resumen acerca de esto en Hechos capítulo 7, versículo 52, donde leemos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Así que vemos aquí que Israel ha tenido todos los mejores privilegios posibles que una nación puede tener. Sin embargo, han rechazado al Señor y han sido incrédulos. Por mucho tiempo incluso practicaron la idolatría. Ahora Dios ha rechazado al pueblo de Israel para seguir haciendo su plan y su obra, y ahora ha tomado un nuevo pueblo, ha levantado un nuevo programa, un nuevo plan que se llama la iglesia. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un nuevo plan en el programa de Dios. Pablo lo explica en Efesios capítulo 3, un misterio que estaba oculto. Ahora se llama la iglesia, un pueblo formado tanto por judíos como por gentiles. Todos aquellos que crean en Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser parte de este grupo, que es la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa del Señor Jesucristo. Nadie la ha podido destruir, nadie la va a poder destruir. ¿Por qué? Porque Dios vive en ella, es indestructible, igual que su palabra, que es la única que puede producir salvación en un corazón incrédulo. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Lo primero que vemos acá es que la obediencia es la marca verdadera de los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es obediente a Dios, obedece la palabra de Dios.
Antes de creer en Cristo éramos desobedientes, rebeldes, vivíamos en el mundo y en el pecado, pero cuando creímos en Cristo ocurrió un cambio total y ahora hemos pasado de la rebeldía a la obediencia completa a nuestro nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Ya no somos más de la tierra, ahora somos un pueblo de condición celestial. Ya nunca más nos arraigamos a este mundo, nuestra mirada está puesta arriba en el cielo. Somos un pueblo de condición celestial, ciudadanos del cielo, solamente peregrinos y extranjeros en este mundo. Los hijos de Dios entonces ahora son obedientes. El llamado del Evangelio es a obedecer. Por eso que Dios manda. En Hechos 17:30 leemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El pueblo de Israel ha tenido muchos privilegios, pero eso no significa salvación automática. Vemos que Dios trata a todos por igual, no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 2, versículo 5 leemos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. De la misma manera que en el primer capítulo Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Notan que tanto para la condenación como para la salvación no hay privilegios? Cada pueblo, cada persona delante de Dios tiene una responsabilidad de creer en el Hijo de Dios. Dios le manda a arrepentirse y creer en el Hijo de Dios, en las miras del juicio. Por lo tanto, aquí vemos que no es un tema de acepción de personas. Simplemente Pablo usa estos términos del judío primeramente y también al griego simplemente como algo cronológico en el plan de la historia de la salvación. El padre de la fe, Abraham, es el más grande ejemplo de obediencia y fe. Su fe fue obediencia. En Hebreos 11:8 leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la verdadera demostración de la salvación es obediencia, una vida de obediencia. Creer es obediencia, sumisión y humildad ante Dios. Primera de Pedro 2:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que produce entonces la salvación en el corazón de un incrédulo, que tiene su corazón de piedra, que no quiere saber nada, que su corazón son tinieblas, que no le puede resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Lo único que puede producir la transformación es la palabra de Dios, que es como una espada que abre, que lo ilumina todo. La palabra de Dios es lo único que puede traer vida a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo? Creyendo lo que ella dice, que Jesús vino a este mundo, que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que murió por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios el Padre, dispuesto a salvar a cualquiera que crea en su persona y obra en la cruz del Calvario y en su resurrección. Si usted nunca lo ha hecho,
Este es el día para que usted crea en Él. Usted no sabe si mañana va a estar vivo. La Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Sin sangre, también dice la Escritura, no se hace remisión. Y Jesús lo hizo por ti y por mí, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para pagar la culpa de tus pecados. Así que esa es la única forma de poder ser salvo y poder entrar al cielo, porque todos hemos pecado y nos hemos descarriado, estamos separados de Dios. Pablo cita en primer lugar a Isaías, volviendo al capítulo 10, dice, pues Isaías dice, Isaías fue un profeta que predicó por muchos años en el pueblo de Israel, pero ellos habían caído en idolatría. Estaban apartados de Dios, practicaban una religión, pero no servían de corazón a Dios. No tuvo resultados buenos Isaías. No tuvo números buenos. La gente no creyó y podríamos decir, Isaías fracasó. Fue un fracaso su ministerio. En un sentido sí, pero nosotros servimos a Dios. Y lo que Dios le pide a sus siervos, a su iglesia, a sus hijos, es ser fieles. Fidelidad es lo más importante. Pablo dijo, doy gracias a mi Dios que me fortaleció, al Señor Jesucristo que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo que Dios pide es fidelidad. Y los profetas, Moisés, fueron fieles a Dios. Eso es lo más importante. Pablo dice en 1 Corintios 4:1, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. Así que Isaías fue fiel y él dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es una cita de Isaías 53. Es el primer versículo de Isaías 53. Un pasaje que es realmente estremecedor leerlo, donde vemos una demostración de cómo iba a ser la experiencia del Mesías, de la salvación del Mesías. Y dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué extraordinario pasaje de la palabra de Dios, escrito tantos años antes, pero que relata perfectamente cómo fue la vida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se cumplió perfectamente y se ve en muchos otros pasajes, como Juan 12:37, donde leemos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
El pueblo de Israel tuvo muchas bendiciones, vio todos los milagros posibles. Vino de noche Nicodemo, el principal de los religiosos de aquel tiempo, y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Así que aún los religiosos sabían que Jesús cumplía las señales que iba a hacer el Mesías, de acuerdo a Isaías 61, pero no quisieron creer en él. Por lo tanto, si no es por un esfuerzo humano, si no es por el cuán bien lo haga el que predica o cuán receptivo sea el que recibe el mensaje, si no se produce así la salvación, ¿qué es lo que produce realmente la salvación? Es una obra de la palabra de Dios. Por eso que aquí el versículo dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que puede destruir las defensas, esas barreras de pecado, de oscuridad que hay en el corazón de un incrédulo? Es solamente el poder de la palabra de Dios. Es lo único que puede transformar el corazón de alguien que no tiene a Cristo. La palabra de Dios. Solamente ella es poderosa para hacerlo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, versículo 18, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora a continuación, Pablo ya ha citado a Isaías y ahora cita el Salmo 19. Salmo 19. El Salmo 19 habla de la revelación de Dios, que Dios se ha revelado. Parte los primeros versículos del 1 al 6 en que Dios se ha revelado en la creación, diciendo, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego desde el 7 en adelante habla de la revelación de Dios en su palabra escrita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que produce la transformación? La palabra escrita de Dios. Pero Él también sustenta esta revelación de Dios en la creación. Es decir, todo el mundo, toda la creación y también su palabra escrita dan cuenta del mensaje de Dios. Así que Dios ha dado abundantemente el mensaje de todas maneras. Por Moisés, en los profetas. Cristo mismo, la persona de Dios encarnada, vino al mundo. Su palabra, la creación. Todo es un mensaje de Dios hablando a los seres humanos. Esta es una cita exactamente del Salmo 19:4 que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Como el Salmo 98:3 que dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Así que Dios Todopoderoso ha llevado su mensaje a todo rincón del mundo. No sabemos cómo, pero de todas las maneras posibles el mensaje de Dios ha llegado. Sigue diciendo el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. La pregunta ¿es acaso Israel ignorante? Hemos dicho que no, Israel no es ignorante. Israel ha conocido de Dios, ha recibido mucha revelación de Dios. Sin embargo, como partió este capítulo 10 diciendo que tienen celo, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento correcto de Dios. El primer mandamiento en Éxodo 20 era, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Este no es solamente un mandamiento de no tener dioses paganos, sino que también es un mandamiento de conoce y ten un concepto correcto de quién es Dios. No te quieras imaginar a Dios como tú quieres. Un concepto correcto de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? No solamente practicaron la idolatría, también se imaginaron a Dios y su justicia como ellos quisieron. Dice aquí Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa es la verdadera justicia de Dios. Dios Padre, sacrificando a su Hijo en la cruz como la única ofrenda posible para perdonar los pecados de la humanidad. Esa es la verdadera justicia de Dios. Y ahora tenemos que simplemente creer en Él. Y recibimos gratuitamente por fe la salvación. Pero ¿qué han hecho los religiosos?
¿Qué hizo el pueblo de Israel? Establecieron su propia justicia, salvación por obras. El más peligroso y peor de todos los caminos, creer que puedes ganarte la salvación por tu propio esfuerzo, por obras. Eso no es más que un camino al infierno. Así que, ¿no han conocido? ¿Son ignorantes? No, saben perfectamente bien el pueblo de Israel. Ellos han conocido desde antiguo, y ahora cita a Moisés, dice, primeramente Moisés dice, esta es una cita de Deuteronomio 32:21, que dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Así fue. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Adoraron a dioses paganos, falsos, a imágenes, a estatuas, a ídolos, cosas que Dios aborrece. Ahora, ¿qué Dios va a hacer? Va a dejar al pueblo de Israel, ya no los va a usar más para su plan y ahora va a usar a un nuevo pueblo, hecho de todo pueblo y nación, la iglesia. A los gentiles, va a ir a ellos. Personas del pueblo de Israel que se conviertan a Cristo también pasan a ser parte de la iglesia. Pero los del pueblo de Israel que consideraban a los gentiles como gente aborrecible, inmunda, incluso le llamaban muchas veces perros los religiosos, a esa gente ahora Dios va a usar para su gloria en su plan. Así que de la misma manera que ellos fueron y adoraron cosas aborrecibles, ahora Dios va a usar a gente que ellos consideran aborrecible para su plan, a los gentiles. El pueblo de Israel entonces, muy religioso, empezaron a sentir tanto orgullo y consideraban a los gentiles como animales irracionales, esa es la verdad. Como decíamos recién, les llamaban perros. Pero un día el pueblo de Israel, que a pesar de que ha sido dejado de lado en cuanto a ser parte del plan de Dios, esto no significa que una persona del pueblo de Israel en el día de hoy pueda conocer a Cristo y ser salvo. Eso puede ser, no es ningún problema. Y pasa a ser parte espiritual de la iglesia. Pero un día, este pueblo de Israel, al final de los días, va a haber un remanente que van a quedar hasta el último día, al final de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida, ahí por fin ese grupo, ese remanente final del pueblo de Israel que va a quedar, aún incrédulo, van a ver finalmente a Jesús en su segunda venida y van a creer en Él. Dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y luego en el capítulo 14, versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Ese día el pueblo de Israel, ese remanente pequeño que va a quedar hasta ese día, ese grupo va finalmente a creer. Así que el hecho de que Dios hoy esté trabajando con la iglesia, un pueblo compuesto de todo pueblo y nación, incluido el pueblo de Israel, no significa que el pueblo de Israel ha sido desechado para la salvación. Cualquiera del pueblo de Israel puede creer. Así fue en el pasado, así es en el día de hoy. Por lo tanto, el rechazo de Dios con Israel no tiene que ver con salvación, tiene que ver con usarlos en su programa. Pero en cuanto a salvación, gentiles y judíos, todos todavía en el día de hoy pueden venir a Cristo. Así que podemos ver que el Señor Jesús en su ministerio predicó a gentiles. Por ejemplo, a los samaritanos que los consideran gentiles, el Señor habló con la samaritana. Viajaron a Gadara, un pueblo donde eso ya es fuera de Israel, porque si ustedes recuerdan ellos criaban cerdos, así que no eran judíos. El Señor Jesús siempre también estuvo interesado tanto en gentiles como en no, como en su propio pueblo Israel. Sigue diciendo ahí el versículo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí tenemos una historia donde el Señor nos lo cuenta en Marcos capítulo 12, la parábola de los trabajadores malvados. Dice, entonces Jesús comenzó a decirles una parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores
y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor ya está diciendo que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías. Y el Señor iba a dejar de trabajar con el pueblo de Israel y ahora iba a trabajar con un nuevo pueblo, que luego en Hechos 2 aparece oficialmente, la iglesia. Versículo 20 de Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Qué hermoso, ¿no? Los gentiles que no oraban a Dios, que no buscaban a Dios, ahora Dios va, los trae y hace un nuevo pueblo, que incluye también a los judíos, que crean en Cristo, la iglesia. Cuando aquí dice, e Isaías dice resueltamente, la palabra resueltamente es un caso de hapax legomenon. Esto significa cuando hay una palabra griega que aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento y no se repite más, como la palabra inspirado por Dios en 2 de Timoteo 3:16. Es decir, limitó el lenguaje de Pablo a usar esta palabra solo una vez, que significa resueltamente extremadamente osado. Eso significa la palabra. Es decir, es muy importante lo que quiere decir este versículo. Está diciendo que este grupo nuevo que Dios ha llamado va a ser el que Dios va a seguir usando para su obra en el mundo, que es la iglesia. Esto es una cita de Isaías 65, versículo 1, donde dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos a todo el pueblo, todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Qué hermoso, ¿no? Fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles, que antes estaban dejados de lado en el plan de Dios, pero ahora han sido puestos también. Y nosotros somos parte de ese grupo, que ahora somos parte del plan de Dios, que se llama la iglesia. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Dios se reveló a este grupo también, la iglesia. En Efesios capítulo 3, Pablo lo explica de una manera realmente excelente. Este nuevo pueblo, dice Pablo en Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho yo ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios tomó de los gentiles y de los judíos e hizo un solo cuerpo, la iglesia, y es el plan actual de Dios. ¿Cómo hace Dios esto? Esta transformación en el corazón de las personas, por su palabra. La única forma de que usted pueda ser parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos lejos. Pero Juan 1:12 dice que todos los que creen en Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en el Señor Jesús,
como su Señor y Salvador y se arrepiente de todos sus pecados, Él le va a dar a usted la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y va a pasar a ser parte de este grupo que es la iglesia. Versículo final 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este es el antiguo grupo con el cual el Señor trabajó por tanto tiempo, el pueblo de Israel, al cual le pidió que fuera luz a las naciones. Pero fue un pueblo rebelde. Esta es una cita del Salmo 143, versículo 6 también. Ahora Dios ha hecho un cambio. Ahora trabaja con un nuevo cuerpo, compuesto por tanto del pueblo de Israel como por gentiles, creyentes en Cristo, la iglesia. Este grupo va a durar hasta que el Señor nos envíe a su Hijo Jesús en el día del arrebatamiento, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4. En ese día, este plan de Dios terminará, la iglesia. Y de ahí en adelante, Dios va a retomar su plan con Israel en los tiempos de la gran tribulación, días angustiosos que pensamos que son próximos, son prontos. Y Dios nuevamente va a tratar con su pueblo Israel. Y ese grupo que viva en ese tiempo van a ver la segunda venida, al Mesías volver, y van a creer en él finalmente. Y van a ver las promesas cumplidas del Antiguo Testamento, el reino en la tierra, con David como primer ministro del Señor Jesucristo. Por primera vez, un reino bueno, de justicia en este mundo, verdaderamente. Así que, qué maravilloso es ver el plan de Dios en la salvación. Hemos visto en esta noche, en estos versículos 16 al 21, que la salvación es por la palabra de Dios. La salvación es una obra de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, le agradecemos, Señor, por su palabra y pedimos, Señor, si en esta noche hay alguien que aún no le ha conocido, usted pueda estar obrando en su corazón para que pueda ver que solamente en Cristo hay salvación. Y a nosotros, Señor, que por su gracia ya hemos creído y somos parte de este cuerpo que es la iglesia, ayúdanos a ser fieles, a seguir comunicando el Evangelio en estos días difíciles. Señor, pedimos por nuestra iglesia en estos días, en estos tiempos donde no hemos podido reunirnos, Señor, por la situación actual del mundo. Pero pedimos, Padre amado, que usted haga su plan, que usted complete su voluntad. Y ayúdenos, Señor, a nosotros a ser sensibles para saber lo que usted está haciendo. Ayúdenos, Señor, a seguir predicando el Evangelio, ser fiel a usted, Señor. Y que pronto podamos tener la oportunidad de volver a reunirnos como iglesia. Protéjanos, Señor, de todo mal. Denos un buen descanso en esta noche. Y gracias, Padre, porque ha sido su palabra y no nuestro esfuerzo lo que nos convenció, lo que nos llevó a los pies de Cristo. Fue su palabra, Señor, lo que transformó nuestras vidas y nos llevó a la salvación. Pedimos, Señor, que muchos más puedan ser salvos de esta manera. Gracias, Padre, por todo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y si alguien quizás también estuvo en esta noche y escuchó la palabra de Dios y aún no ha creído en Cristo, ven a Él, Él es el único que te puede salvar y darte la vida eterna. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Bendiciones.